Bueno, pues vamos a continuar y ahora ya con todos los honores y todos los medios posibles. Vamos a continuar con Luis Paino, que es divulgador y constructor de instrumentos tradicionales, y en este caso pues, nos va a hacer una presentación de instrumentos populares de cuerno y hueso. Muchas gracias, Luis. Bueno, vamos a ver si vamos rápido, porque vamos mucho. En la construcción de instrumentos tradicionales, especialmente instrumentos pastoriles y rústicos, suelen utilizar siempre materiales asequibles, es decir, cosas que se pueden conseguir en la naturaleza o de desechos de otras actividades, ¿no? Si encima son materiales resistentes, son materiales que no me oís. Sí. Es que yo lo bajito. ¿Tienes amplificadores encima de la mesa? Igual. Bueno, que hablo más. Luego me invitáis una caña para... Digo que se utilizan materiales asequibles que se pueden obtener de la naturaleza o de resultado de otras actividades habituales. Normalmente suelen ser materiales baratos. Y digo, si además son suficientemente resistentes o ya tienen una forma adecuada para los instrumentos que nos interesa hacer, pues mejor que mejor. Uno de estos materiales más importantes que más se usan en estos instrumentos son los cuernos y los huesos, y es de lo que vamos a hablar hoy. Instrumentos de cuerno y de hueso. Es la primera vez que hago una presentación con un Mac, así que... Por ejemplo, empezamos hablando de unos instrumentos que se construyen con con cuerno de venado, es decir, de ciervo. Con estos, las puntas, se pueden construir algunos instrumentos sencillos como silbatos, que que tenemos aquí, que es ese que veis ahí, ¿sabes? Con la punta y haciendo el bisel, cerrando y punto pelota, ya está. Incluso hasta le podemos hacer algún agujero. Suena así de esta forma. Estos silbatos se han utilizado siempre tradicionalmente en el mundo pastoril, para hacer señales, o en el mundo de la caza, para estas cosas. O ya al final, hoy en día, como juguetes infantiles. Todavía hay quien los hace un poco como juguete, como entretenimiento. Este de la derecha también es otro silbato, hecho de un cuerno de un corzo. Este que veis aquí, que tiene siempre un agujero y se sopla. Así mismo. Esto no es nuevo, porque este silbato de cuerno de ciervo está en el Museo Numantino de Soria, que es del siglo I, 3 a.C. O sea que no nos hemos inventado nada, esto ya lo teníamos. Una cosa curiosa que quería enseñar era esto. No sé, es una pieza hecha con un cuerno de venado también, de ciervo, que se encuentra en un castro cántabro de Ciudad de Marlantes, al lado de Reynosa. Lo tenía un coleccionista privado en su casa, pero bueno, Fernando Gomarín en el año 1984, cosas así, pues como reconocerás, ¿no? Estuvo estudiándolo y él planteó que podía ser un instrumento musical. Yo en aquella época también me quedé como mosca con esto y construí una réplica que yo no he sido capaz de hacerlo sonar. O sea, tengo aquí, si alguno lo quiere intentarlo, pues, tiene 3 agujeros por un lado, un agujero por otro, y él plantea que podía ser una especie de trompeta, tocado de una forma un tanto extraña, pero bueno. No sé si Marto luego si Javier podrá hacer. Ten cuidado, que bueno, sea el elefantancelo. Yo qué sé, pero esto, bueno, vamos a dejarlo aquí. Me pareció curioso traerlo como un posible ejemplo de posible instrumento. Vamos a avanzar un poco. Estos sí que son trompetas de cuerno, son los cuernos, las cuernas que tradicionalmente se utilizan mucho en la caza, o sea, como cuernos de caza o como cuernos de señales, y en pastoreo se utilizan también, bueno, asociados también a señalizaciones entre barcos, en mar, también utilizan las caracolas. Y bueno, esto básicamente todos lo conocemos, es un cuerno. Los cuernos habitualmente tienen dentro un cartílago que está ahí bastante puñetero, que cuesta bastante sacarle. Hay varias técnicas, una vez ponerlo al sol hasta que se seque. Mi abuelo les metía en agua y hasta que se pudría, lo dejaba ahí 6 meses. Luego se le corta el pico, un agujerico y ya tenemos nuestra trompetilla.
los sonidos de señalización de aquí estoy o por ahí voy, ¿no? Este es un pueblo, por ejemplo, de Alguacil, de Cantabria, de un pueblo de Cantabria, que le han puesto ya la boquillita ahí de bronce, bastante antiguo. Los alguaciles que salían, bando del alcalde, tal, tocaban y convocaban a todos. También hay restos arqueológicos de este tipo de pueblos. Este, por ejemplo, está en el Museo Arqueológico Regional, en Alcalá de Henares, y procede del Cerro de la Gavia, una excavación de la Segunda Edad del Hierro. Si era para tocar o no, lo que quedó es eso, a saber. Vamos a adelantar un poco más. Si un cuerno de estos se le hacen agujeros, ya tiene el propósito seguro de que quieren sacar notas. O sea, este tipo de instrumentos de cuernos con agujeros es bastante habitual. Yo he encontrado unos cuantos ejemplares en el norte, sobre todo. Este en concreto es una copia de uno que me encontré cuando era más joven y hacía yo montañismo, iba por ahí por el monte, me había cruzado el macizo central de los Picos de Europa y acabamos en Bulnes. Y ahí en el bar de Bulnes era cuando no había ni carretera para subir, no sé si hay ya. En el bar de Bulnes había un señor que vendía cosas, tenía una caja llena de cosas y las vendía. Y entre ellos tenía esto. Y yo le pregunté qué era, es un cuerno de peón caminero, y se le pone una boquilla y se toca. Si le quiere, se le lleva, y si no, ya se lo vendría a otro. Tal cual. Y bueno, me llevo, por 300 pesetas. El original está en Oroñas, lo dije allí y yo me hice esta copia, ¿no? Pero este tipo de cuernos, que yo pensé que era único, luego pues me he encontrado con que había bastantes más. Por ejemplo, este es un ejemplar de las velas pasiegas, muy parecido con los agujeros arriba. Otro de las velas pasiegas, que es un poco peor. Y este, que es el que toca el trompetista y músico Abraham Cupeiro, que no sé si alguno le conoceréis. Si le podéis escuchar, por favor, escuchadlo, porque no parece que está tocando esto. Parece que está tocando, vamos, yo qué sé, porque hace maravillas con él. Este dice él que también se lo encontró en Galicia en el monte, o sea que tal cual, le toca. Ahí está una dirección donde él lo muestra un poco. Como un buen amigo no creo que le importe que lo veáis. O sea, que tal. Yo he traído uno para ver que yo no soy Abraham Cupeiro ni es, pero bueno, lo que podría ser. Algo así, bueno, bien tocado. Pero bueno, como durante la charla veréis que yo soy muy mal músico, o sea, así que no se los aplausos, se agradece. Más cosas. Otro instrumento que se construye, de hecho, con el cuerno de una cabra, son los picos, flautas de pico, flautas dulces, flautas tradicionales muy habituales también entre el mundo pastoril, sobre todo en el mundo cabrero, ¿no? Que había. Y consisten en eso, como ya tienen la forma tubular, como hacerle un bisel y la tapa de cera, habitualmente, o con una madera bien ajustadita, hasta más, con la cera es un poco más fácil, ¿no? Pues, y con sus agujeritos, pues se les puede hacer es una cosa bastante sencilla. Tenemos el tubo, tenemos material, solo hacerlo con cuerda. Este tipo de flautas también es bastante habitual. Hay estas mismas también son flautas de las velas pasiegas, menos la tercera. Esta le hice yo una foto este verano en casa de un amigo joder, ¿cómo se llama el pueblo? Se me ha olvidado. En Cahuérniga, en Carmona, igual que el pueblo de Carmona, un buen amigo que tiene un restaurante, tenía este cuerno que había encontrado en una invernada, una cabaña invernada de esas que usan los pastores para pasar el invierno. Es muy parecido, curiosamente, a este otro de abajo, que en vez de cortar totalmente el pico, lo que hacen es hacerle un bisel para hacer el agujero de salida. Bueno, está bastante trabajado. Y por último, esta otra flautilla, es el pito carrero. Esta también la publicó Fernando Gomarín allá por los años 80, que solo tiene 3 agujeros, pero tapando más o menos la campana se pueden obtener más notas.
Algunas veces se construyen este tipo de flautas con cuernos de vaca. Yo los he visto mucho menos aquí en la península de España, pero sí que en Europa hay bastantes ejemplares, ¿no? He traído un poco como ejemplo, porque al ser instrumentos, al ser cerrados por aquí, hacen un efecto ya ocarina, no es tanto flauta sino ocarina, entonces es un sonido un poco más dulce. Tiene ese puntito así agradable, ¿no? Más cositas. Bueno, vamos a pasar ya de material, ya los cuernos se me acaban. Había mucho más que hablar, pero bueno, es un poco breve. Otro material que se utiliza mucho para construir este instrumentos musicales es el hueso. Arqueológicamente también existen ejemplares de hueso. Aquí tenéis, por ejemplo, un silbato de falange de ciervo, que está en el Museo Arqueológico Nacional, que yo creo que no lo tienen expuesto, pero bueno, de vez en cuando aparece alguna exposición temporal, de Cobas de Almanzora. Y este otro, que es un supuesto silbato o supuesta flauta o supuesto lo que sea, porque eso habría que discutirlo, hecho con hueso de ala de grulla, o sea, el hueso de ala y ala de grulla, de la Gavia, que es un yacimiento arqueológico muy riquito donde vivo yo. Bueno, he intentado verle en vivo y en directo, pero no lo he conseguido todavía. Estaba en el Museo Arqueológico. En el Museo de Nuantino también hay unos huesos perforados que presuntamente ellos plantean que son silbatos. Yo he hecho uno de ellos para ver si funciona y bueno, parece que sí que funciona. Es un hueso alargado, perforado, simplemente para soplar y se le tapan. Cuesta un poco pillar el punto, pero es que dice anteayer, todavía no tiene. Está en prueba. Más cositas. Bueno, ya con estos, evidentemente con los huesos se pueden hacer flautas, como en este caso traveseras, ¿no? Esto es un hueso de ala de buitre. El ala de buitre, esta es esta flauta, ¿no? Es ideal para hacer flautas porque tiene, no, que me lo han hecho. Gracias al buitre que te da ya la flauta hecha. Solo hay que hacer los agujeros, ¿no? Estas son flautas, puede haber flautas de este tipo que son traveseras. Generalmente tienen la ventana cuadrada. A veces en un caso redonda, pero muchos de estos no sé por qué hacen la ventana cuadrada. Aquí, flauta travesera también que está en el Museo Museo Nacional de Antropología, que es de Chequilla, de Guadalajara. O está otro hueso, otra flauta de hueso, está lleno de buitres, de cordero, de cabra, un poco ya grande, hecha por un pastor de Zaragoza. Algunas de estas fotos se me tengo que agradecer a Mario Gros, que es socio de Instrumenta, que me ha dicho que no podía venir, que tenía un bolo hoy, una actuación o algo, y que me dio muchos recuerdos para todos y muchos besos, así que luego en su parte. También se hacen, bueno, voy a decir, enseñar un poco cómo podría sonar este instrumento, pero bien tocado. Digo que también es muy habitual encontrar flautas de pico y las armas de huesos de buitre. Esta, por ejemplo, es de 6 agujeros, de estas hay también bastantes. Yo he encontrado ejemplos en Castilla, en Cantabria, por ejemplo, donde me he movido, en Salamanca las hacen, aunque suelen ser más habituales las de 3 agujeros. Esta, por ejemplo, está en el Museo de la Transhumancia en Guadalajara, también hecha con el hueso de buitre. Aquí tenéis a Albino Sánchez, en Tordesillas, Guadalajara, que fue uno de los tocadores clásicos de este instrumento. Hicieron varias entrevistas en los años 60, 70. Esta es la flauta que tocaba. Y también muy conocidas, pues las flautas, quizás más incluso, las flautas de 3 agujeros de hueso de buitre, ¿no? Sabéis que este tipo de flautas se tocan con una mano, tenemos la otra libre para tocar algún tipo de percusión, como tambor o tamboril o espadilla, alguna cosa, lo que queramos, ¿no? Y bueno,
flauta hecha combinada con el hueso para el tubo y el bisel está hecho en cuerno. Y aquí a nuestro amigo y socio también, Juanma Sánchez, tocándolo ya hace unos cuantos años. Este mismo estilo. Hay flautas de otros tipos de huesos, no solamente de buitre. La música tradicional se ha utilizado tradicionalmente lo que se encontraba. Me han contado muchas veces algunos casos de construcción de flautas con hueso de cordero, que iban los niños o los señores a los muladares, cuando había muladares donde se secaban los huesos de todos los corderos y todo lo que era desperdicio. Recogían los huesos, los limpiaban un poco, normalmente buscaban los más limpios, que les había dado el sol, y con eso se hacían flautitas de este tipo. Estas son de cordero, esta también, de cordero de esa obra. Además hay documentación de estas flautas de yacimientos arqueológicos muy interesantes, no aquí en España, pero sí en Inglaterra, sobre todo en zonas pequeñas, en esa zona de Essex y por ahí. Estas, por ejemplo, son flautas, estas las hice yo de hueso de venado, de ciervo. Tengo aquí una pequeñita, para que veáis cómo suena. Más cositas. Porque otro instrumento que se construye con una ala de buitre, en este caso con hueso, es este tipo de algobe, que realmente lo único que hacen es, en vez de hacer el bisel, le ponen una lengüetita de caña, como de lengüeta siempre. Entonces sería una especie de algobe. Esto se toca todavía mucho en la zona de Aragón, que tenéis a Cipriano Gil, de Pueblo de Gil y Teruel, que él sigue. No sé si vive ya todavía este hombre, yo le vi hace unos años y estuve con él. Bueno, hace ya bastantes años. Pero yo creo que todavía vive y el hombre la sigue haciendo. De hecho, no sé si aquí se le puede ver tocar. No sé si suena. ¿Cómo se podría hacer? Esto es un vídeo, pero no parece que lo reproduzca, ¿no? Bueno, el caso es que él está tocando ahí con un pajarillo en el hombro. Esto sonaría más o menos de esta forma. Para continuar, tengo que hablar de este instrumento, aunque no es un instrumento ibérico propiamente dicho, pero sí que es de un sitio que tiene mucha relación con nosotros, desde Cerdeña, que perteneció a Aragón durante mucho tiempo. Bueno, allí en Cerdeña tocan un instrumento que se llama loneras, que consta de 3 tubos de caña, habitualmente. Bueno, es una historia tremenda, habría que hablar mucho sobre este instrumento, pero tiene una historia tremenda. Y en algunas ocasiones lo construyen con huesos de flamenco. Ahí hay mucho flamenco en la isla. Y lo llaman el Leonidas Magoni. Estas fotos se las agradezco a Pitano Perra, que me las mandó el otro día, porque estuve hablando con él sobre esto y yo no tenía ninguna foto. Y me mandó estas fotos. Es curioso. Lo único que tiene una cierta leyenda negra, porque dicen que si se toca un instrumento de estos y lo oye o lo escucha una mujer que está embarazada, puede malparir. Entonces lo tiene un poco... Pero bueno, como cosa curiosa, los salvos son la leche. ¿El Leonidas en general o esta variante? No, esta, con hueso, construido con hueso. En general no, se están tomando todo el día, lo estamos bien, no tiene fin. Yo un poco por emular me he traído esto, que sería un algobillo con un roncón también de huesos de... que da un poco de idea de cómo suena eso, que esto suena mucho más espectacular. Os recomiendo que lo escuchéis en las nenas. ¿Alguna cosita más? Bueno, un poco hablar un poco de la historia o la arqueología de este tipo de instrumentos de hueso. Bueno, aquí ya se sabe que se habla mucho de los instrumentos más antiguos del mundo, son flautas de hueso, el famoso hueso de buitre, que supuestamente es una flauta de Hohlfels en Alemania,
o el de Bivalve, que hay quien dice que eso ni es flauta ni nada, que es simplemente un hueso de oso que lo mordieron a algún animal y después lo usaron para ir a otros sitios. También hay una teoría intermedia que dice que sí, que en efecto es eso, pero que luego los humanos lo usaron, los neandertales lo usaron como instrumento, ya tampoco vamos a entrar en ello. O la famosa flauta Kichuri, que anda que no le han dado también, que aparecen un gran número de flautas o de huesos agujereados en una cueva francesa, la Kichuri, y se ha estudiado bastante. Un poco más adelante, de la época celtífera, ¿no? Que dicen, de la época de los romanos, de los celtíferos, existe esta flauta en el Museo Arqueológico Nacional, que la sacan también cuando hacen exposiciones raras y temporales, que esta es una flauta perfecta, hecha en un hueso de cabra o de oveja, ¿no? Que debía ser una cosa bastante hermosa, porque yo lo vi, de hecho, no. Y ese otro podía ser, bueno, eso tiene como una parte de un hueso de buitre, pero bueno, es curiosa esa porque es el primer ejemplo, digamos, de flauta completa, junto con este otro que tenéis a la derecha, que es una flauta hecha con hueso de buitre de Conímbriga, de la época romana, que la estudió Carlos Pimenta, un arqueomusicólogo de Lisboa, que tiene una explicación sobre que junto a Marta Moreno se han dedicado mucho a estudiar este tipo de flautas e instrumentos hechas de hueso. Como por ejemplo esta, que es un tubo de hueso de buitre que aparece en la Necrópolis de los Afligidos, en la Cara de Henares, estudiado por Marta Moreno, también junto con Carlos Pimenta. Evidentemente, yo creo que se llevaría en cuenta, como hemos visto antes, porque no tiene restos de ningún tipo de diseño, pero quién sabe. Eso, realmente es un tubo que aparece en una necrópolis romana, pero lo fecharon como visigodo, o sea que parece que algún pastor visigodo lo tiró allí del pasado. Ellos lo estudiaron. Y estos tres ejemplos de flautas ya un poco más adelante, flautas árabes, son fragmentos que aparecen en Zaragoza, en algunas excavaciones, gracias también a Mario que me lo mandó. Y claro, la típica flauta de Alarcos en Ciudad Real, que aparece en Castilla de Alarcos, está también completa. Y no he podido resistirme a poner esta que está en el Museo de la Música de Bruselas, una flautita hecha con cuerno de sí, eso, en realidad es una arigot, es un flageolet de los primeros tipos de flageolet. Bueno, pues sí, es que al fin y al cabo un flageolet es una flauta evolucionada. Esta es curiosa porque tiene los aros están decorados y tiene una serie muy bonita, pequeñita, ¿no? Una cosa muy bonita. Otros instrumentos que pueden hacerse de hueso, pues la flauta de pan. Esta realmente es de Perú, no es de aquí. Pero que lo traje porque Carlos García Benito, en su maravillosa tesis, que si no la conocéis os la recomiendo porque es una tesis sobre arqueología experimental, sobre instrumentos de hueso y de cuerno, que los fabrica todos, los hace sonar todos, y la leche. Plantea una reconstrucción de una siringa de la cueva del Oro, que está en el campo, que se encontraron una serie de huesos. Otro aerófono, hecho con huesos, son las ramaderas. Las ramaderas, sabéis, es un torsillo de madera. Una pregunta, la flauta anterior que has puesto, ¿Cuál era? esta, la silica, la de la cova del Oro, dices que aparece en una cueva. Bueno, aparecen los huesos. Eso te iba a decir, Se están dispersos, están desperdigados, No lo sé, se relaciona que van juntos en forma de flauta. Eso es en la arqueología experimental lo que se hace es intentar reconstruir lo que pudiera ser con los medios que pudieran tener. Entonces son teorías, son cosas que se plantean, que pudiera ser o no. O sea, no es que estén los cuatro huesos. No, encontraron juntos no se encontraron. De todas formas te remito a la tesis de García Benito, que imagino que estará publicada en esa página que contó las tesis. Y que es espectacular. Bueno, la madera que digo que es un trocito de madera o de hueso que se ata a una cuerda y se hace zumbar. Hace poco hemos hablado de ello bastante, ¿no? Yo no he traído ninguna porque, como ya les contaba esta mañana, una vez, la última vez que la hice sonar se le rompió la cuerda y le pasó a un niño por aquí. Entonces ya siempre... Bueno, el caso es que esta es de la Cueva del Pendo, de Cantabria.
He visto que estaba en el Museo de Altamira. Yo la vi en el Museo Arqueológico de Santander la última vez. No sé, igual han cambiado. Están cambiando cosas. En Numancia, el Museo Numantino tiene un trozo de hueso también que dicen que pudiera ser un zumbador de estos tipo botón. Yo lo he hecho y a mí no me suena nada. Es que ni de cerca se ve. Pero bueno, igual he hecho algo mal, ya seguiré investigando. Y acabando en los idiófonos, también se pueden construir de huesos. Las tejoletas o tejuelas, esos palillos que se ponen entre las manos y se hacen repicar, ¿no? Famosos, pues se suelen hacer de madera o de teja o de otros materiales, pero también de cuerno. Por ejemplo, de costillas de vaca o de cuerno de venado, que son estos que tengo aquí. Estos también son, además que suena bastante bien el venado, o sea, una cosa... El instrumento no es solo nuestro, pues en otros países como Irlanda o Inglaterra, pues utilizan también este tipo de palillos de hueso, que no lo llaman huesos, bombones, o sea, tampoco se ha comido mucho el coco, ¿no? También tiene su historia. Ya desde el Antiguo Egipto existían estos palillos de entrechoque, fabricados algunos con colmillos de hipopótamo, o tallados en forma de mano sobre huesos de camello o de vaca. Como este, por ejemplo, que está en el Museo Arqueológico Nacional, que es de la colección de Eduardo Todá, fue un diplomático español que estuvo en Egipto muchos años, hizo una colección espectacular, y en parte regaló y en parte vendió al Estado, que ese fue el inicio del Museo Arqueológico Nacional. Ahora está expuesto, es una exposición preciosa. Al lado de los cascos, ya le queda poco. Lo de los cascos queda muy bonita, donde está expuesta también alguna trompa y algún otro instrumentillo. También se hacen con hueso castañuelos, bueno, realmente fitos, son castañuelas pequeñitas que se colocaban en ellos. Estas están en el Museo de Bruselas, pero yo las he visto por ahí. En Valladolid, en un anticuario, tenía unas, no tenía dinero para comprarlas entonces, pero me quedé con las ganas. Y ya para acabar, pues, la huesera, ya, instrumento de huesos típico y clásico. Encima se me ha enganchado aquí esto, a ver qué puedo hacer. Es una ristra de huesos que se coloca colgada y se puede tocar con las castañuelas. Huesera o barravera, a mí me gusta más huesera, porque la ficha es como lo que es. Por cierto, también en el Museo Numantino aparecieron una serie de huesos que ellos lo han interpretado como una huesera. Puede ser, puede no ser, pues ya eso los doctores tienen iglesia. Pero bueno, tiene toda la pinta. Del siglo III, allí todo es del siglo III a.C., no se han debido molestar mucho en catalogarlo. Parecería el mismo estrato. Y bueno, ya para terminar, este instrumento, que es una quijada de burro, que se toca mucho en la folclore afroamericano, ¿no? Que no lo he traído, pero había traído aquí un vídeo de nuestro amigo Arlington Pardo, que el año pasado en las jornadas de Cáceres nos estuvo dando un pequeño concierto, pero creo que no lo podemos, no lo hemos podido reproducir, pero bueno. Aquí salió. Pero no Pues, del Maxi. De la pantalla completa. ¿Tienes insertado aquí? Sí. Bueno, si no creo en nuestra página de instrumenta, que está publicado. Esto ya este la forma. Ahora no sé cuaderno. Bueno, para lo que si no,
pasado, ya los podéis ver, están publicados en nuestro canal de YouTube de instrumentos. Y bueno, esto es todo por ahora, y ya está. Había traído este otro que es una especie de matraca que yo creo que lo compré en un puesto de cosas hindúes de estas. Es también completamente hecha de hueso, me llamó la atención por eso. Y esto es todo.